¿Alguna vez te has preguntado por qué? Después de ese momento de placer solitario, sientes un vacío tan profundo que parece devorar tu alma. Una fatiga que no es solo física, sino espiritual, como si algo vital se hubiera escapado de tu ser para nunca más volver. Es posible que lo que el mundo llama una necesidad natural o un alivio inofensivo sea en realidad la causa oculta de tu falta de energía, de tu niebla mental y de esa sensación de distancia abismal entre tú y Dios, especialmente ahora que has cruzado la barrera de los 60 años. Hoy te hago una pregunta que puede doler, pero que es necesaria como el bisturí de un cirujano. ¿Crees realmente que el Creador te dio leyes de pureza para restringir tu libertad? ¿O será que, en su infinita sabiduría, diseñó un manual de supervivencia biológica y espiritual que estás ignorando a costa de tu propia salud? Escúchame bien, varón de valor, porque lo que vamos a desenterrar hoy no es un simple sermón moralista, es una cuestión de vida o muerte, de vigor o decadencia. Hay un error mortal, un fallo en la interpretación de tu propia biología y espíritu que estás cometiendo en el silencio de tu habitación. Un error que está drenando la poca fuerza que crees tener y entregándosela en bandeja de plata al enemigo. No saltes este video por nada del mundo. Te lo ruego como si fueras mi propio hermano de sangre, porque no es casualidad que hayas dado clic aquí. Este mensaje te estaba buscando, te ha estado persiguiendo porque hay una restauración urgente que tu cuerpo y tu alma gritan en silencio. No fuiste tú quien encontró este canal hoy, fue la misericordia del Altísimo la que te trajo a este puerto seguro, porque sabe que estás cansado de luchar solo, sabe que la culpa te carcome y que necesitas entender de una vez por todas el verdadero motivo detrás de este pecado. Un motivo que no es el que piensas. Hoy, antes de adentrarnos en el estudio bíblico más profundo y revelador que hayas escuchado sobre este tema, voy a contarte la historia de un hombre, una historia que ocurrió hace miles de años en las áridas tierras de Canaán, pero que podría estar ocurriendo hoy mismo en el espejo de tu baño. Lo que le sucedió a este hombre es un aviso clave, una señal de alerta roja para tu vida, y te prometo que al terminar de escuchar su relato, se caerán las vendas de tus ojos, y comprenderás por qué te sientes como te sientes. Si ignoras este mensaje, estarás cerrando la puerta a la única llave que puede devolverte la virilidad espiritual y la claridad mental que tanto anhelas. Escribe ahora mismo en los comentarios esta frase: mi cuerpo es templo, no ruina. Decláralo como un acto de guerra contra la debilidad. Y si aún no eres parte de esta familia de guerreros, suscríbete ahora mismo, porque el enemigo lucha con furia para que no escuches estas verdades, para mantenerte aislado y débil. Al suscribirte, le dices a esa oscuridad que no vas a caminar solo nunca más. Quédate hasta el último segundo, porque si te vas antes, te llevarás la culpa de haber tenido la cura en tus manos y haberla soltado. Voy a comenzar con la historia. En las llanuras pedregosas que se extendían al sur de Hebrón, donde el sol golpeaba la tierra con la fuerza de un martillo de bronce y los vientos traían el susurro de antiguas promesas, vivía un hombre llamado Renato. Renato no era un joven inexperto. Sus cabellos eran como la lana blanca y su barba descendía sobre su pecho como una cascada de plata, testificando haber visto más de 60 inviernos. Había sido un hombre de renombre en su juventud, un alfarero cuyas manos daban forma al barro con tal destreza que mercaderes de tierras lejanas venían a comprar sus vasijas. Sin embargo, Renato vivía ahora solo, pues la compañera de su juventud había partido al descanso de los padres hacía ya varios años, dejándolo en una casa que, aunque llena de recuerdos, resonaba con el eco de su soledad. A los ojos de la comunidad, Renato era un pilar,
un anciano venerable que se sentaba a las puertas de la ciudad, pero en la oscuridad de su morada libraba una batalla secreta que nadie sospechaba. Renato había caído en la trampa de creer que, en su viudez y vejez, buscar el alivio de su propia carne no era un pecado grave, sino un consuelo merecido, una pequeña chispa de placer para calentar sus noches frías. Se decía a sí mismo: no daño a nadie, no tomo la mujer de mi prójimo, es solo mi cuerpo, es solo un momento. Pero lo que Renato no veía era cómo, día tras día, su vitalidad se escurría como agua entre los dedos. Aquel hábito, que comenzó como un escape esporádico, se transformó en una cadena pesada. Cada vez que cedía a ese impulso solitario, al día siguiente sus manos, antes firmes para el torno, temblaban incontrolablemente. Su mente, antes aguda para los negocios y el consejo, se nublaba como si una espesa neblina cubriera sus pensamientos. Una tarde, un joven vecino vino a pedirle consejo urgente sobre un asunto de tierras, una disputa que requería la sabiduría de un anciano. Pero Renato, agotado por la energía desperdiciada la noche anterior, con la mirada perdida y el espíritu apagado, dio un consejo necio y apresurado, un consejo que llevó a la ruina a la familia del joven. La vergüenza comenzó a consumirlo, pero en lugar de correr hacia el Altísimo, corría de nuevo al refugio efímero de su hábito, buscando olvidar su fracaso en el mismo veneno que lo causaba. La tragedia final llegó durante la época de la cosecha. Una tormenta repentina amenazaba con destruir el grano almacenado de la aldea. Todos los hombres, jóvenes y viejos, corrieron a reforzar los graneros, pero Renato, debilitado, sin la fuerza viril que un hombre de su edad aún debería conservar si guardara su simiente, colapsó al intentar levantar un simple saco. No fue el peso del grano lo que lo derribó, sino el peso de su propia vaciedad interior. Mientras yacía en el barro, mirando el cielo gris, Renato comprendió con horror que no era la vejez lo que lo había vencido, sino él mismo. Se había drenado, había vertido su fuerza en la nada, y ahora, cuando su comunidad y su Dios lo necesitaban, no tenía nada que ofrecer más que un cascarón vacío y tembloroso. Esa imagen de Renato, tirado en el barro, incapaz de levantarse no por falta de músculos, sino por falta de esencia vital, es la imagen exacta de lo que te está ocurriendo a ti, hermano mío, cada vez que cedes a ese impulso en la soledad. No te estoy juzgando, te estoy despertando. ¿Cuántas veces has sentido ese mismo colapso, no físico tal vez, pero sí espiritual y emocional? ¿Cuántas veces después de ese acto te has sentido incapaz de orar, incapaz de liderar a tu familia, incapaz de tomar decisiones sabias? La historia de Renato no es una fábula lejana, es un espejo cruel de la realidad de miles de hombres mayores de 40 y 60 años que han creído la mentira de que la masturbación es inofensiva o necesaria. Quiero corregir ahora mismo un error doctrinal y biológico que te han vendido. La ley de Dios no es una prohibición caprichosa para quitarte el placer, es un manual de preservación de tu energía. Entiende esto. Tu simiente no es solo fluido biológico, es vida en estado puro. Es la capacidad de crear, de construir, de empujar el mundo hacia adelante. Cuando la derramas en la nada, estás literalmente tirando tu vitalidad. Estás vaciando el tanque de combustible que Dios te dio para cumplir tu propósito. El primer error que cometes es pensar que porque eres mayor, ya no importa. Falso. Es precisamente ahora, después de los 60, cuando más necesitas resguardar esa energía. Tu cuerpo ya no produce con la misma velocidad de la juventud. Cada vez que te descargas innecesariamente, le estás exigiendo a tu organismo un esfuerzo titánico para reponer minerales, zinc y neuroquímicos que deberías estar usando para mantener tu cerebro agudo y tu corazón fuerte.
Estás acelerando tu propio deterioro. ¿Te sientes identificado con Renato? ¿Sientes que tus manos tiemblan, no por Parkinson, sino por debilidad espiritual? ¿Sientes esa neblina mental que no te deja conectar con las Escrituras? Es el precio del desperdicio. La masturbación es un acto de autoconsumo. Te estás comiendo a ti mismo. Estás buscando satisfacción en tu propia carne en lugar de buscar la fuente de agua viva. Y aquí viene la instrucción pastoral severa pero amorosa. Debes detenerte. No mañana, no la última vez, sino hoy. Debes entender que el enemigo te ataca ahí, porque sabe que un hombre sin control sobre su propio cuerpo es un hombre que no puede ser usado por Dios para grandes batallas. Si no puedes gobernarte a ti mismo en lo secreto, ¿cómo pretendes gobernar en lo público? El patrón destructivo es claro: soledad, aburrimiento o estrés, seguido del acto, seguido de culpa y letargo. Para romper esto, necesitas un manual de instrucciones espirituales. Primero, reconoce que esto no es natural, en el sentido de que Dios lo diseñó para ser desperdiciado. Fue diseñado para la unión y la procreación, para la conexión real. Segundo, identifica los detonantes. ¿Es cuando estás solo en casa? ¿Es cuando te sientes triste? Tercero, entiende que al hacerlo estás abriendo una puerta legal para que el espíritu de lascivia y de estupor entre en tu vida. Quiero que ahora mismo, como un acto de valentía y transparencia, comentes abajo si alguna vez has sentido ese agotamiento después del acto, o simplemente escribe: quiero ser libre. No tengas vergüenza, porque al exponerlo a la luz, el enemigo pierde poder. Necesito conocer tu nombre y tu situación para orar específicamente por la restauración de tu vigor. No pauses este video, porque lo que viene a continuación es la clave para sellar esa puerta definitivamente. Hablemos ahora de un contraste bíblico poderoso, una comparación que te hará temblar y al mismo tiempo te llenará de una esperanza feroz. Piensa en Caleb. La Biblia nos cuenta que Caleb, a los 85 años, se paró ante Josué y dijo: «Todavía estoy tan fuerte hoy como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar». 85 años. Y Renato, nuestro protagonista, a los 60 ya estaba colapsado en el barro. ¿Cuál es la diferencia entre un Caleb y un Renato? ¿Cuál es la diferencia entre un anciano lleno de fuego de Dios y uno apagado y consumido? La diferencia, mi querido hermano, es la integridad y la conservación de la fuerza vital consagrada al Señor. Caleb no desperdició su vigor en placeres momentáneos ni en la idolatría de su propia carne. Caleb guardó su fuerza para la conquista, para la promesa, para este monte. Tú, en tu vida moderna, estás siendo llamado a ser un Caleb. Pero, ¿cómo puedes pedir ese monte? ¿Cómo puedes pedir grandes cosas a Dios para tus hijos y nietos si ni siquiera tienes la fuerza para levantarte de tu propia cama espiritual porque la dejaste toda en las sábanas la noche anterior? La comparación es dura, pero es necesaria. Caleb tenía un propósito superior que gobernaba sus impulsos. Renato dejó que sus impulsos gobernaran su propósito. Hoy quiero que reflexiones. ¿Qué legado estás construyendo? El placer de la masturbación dura segundos, pero el legado de un hombre íntegro dura generaciones. En este mundo actual, donde todo es inmediato, donde se nos bombardea con imágenes que incitan al deseo constante, mantenerse puro es un acto de rebelión heroica. Hoy vemos en las noticias rumores de guerras, pestilencias y una sociedad cada vez más líquida y débil. Hombres que no saben ni quiénes son. En medio de este caos global que estamos viviendo este mes, tú eres llamado a ser un pilar de roca sólida. Pero no puedes ser roca si por dentro eres arena movediza. Quiero invitarte a hacer algo profético.
Busca la historia de Caleb en Josué 14 y medita en ella esta noche. Y ahora quiero pedirte que hagas algo que romperá el anonimato. Comenta aquí abajo tu edad. Sí, escribe, tengo tu edad años y decido ser como Caleb. Al escribir tu edad, estás consagrando esos años al Señor. Estás diciéndole al mundo espiritual, no importa si tengo 50, 60 o 70, mis años restantes no serán de desperdicio, serán de conquista. Hay un propósito divino en reconocer dónde estamos en la línea del tiempo para poder redimir el tiempo que nos queda. No te avergüences de tus canas, avergüénzate de no usarlas con la dignidad de un patriarca. Te felicito, varón, porque al estar escuchando esto, demuestras que no eres del montón, que no te conformas con contenidos vacíos de entretenimiento barato, sino que buscas el alimento sólido. Eso ya te hace diferente, eso ya te pone en el camino de Caleb. Vamos a elevar esto a un nivel superior, donde la ciencia y la fe se dan la mano para confirmarte que no estás loco por sentirte mal, y que Dios no es anticuado. La ciencia moderna ha descubierto lo que la Biblia ha enseñado por milenios bajo el concepto de pureza. Hablemos de la dopamina y del sistema de recompensa de tu cerebro. Cada vez que te masturbas, especialmente si usas pornografía o fantasías lujuriosas, estás inundando tu cerebro con una cantidad antinatural de dopamina. Con el tiempo, y más aún después de los 40 y 60 años, tus receptores se queman, se vuelven insensibles. Esto se llama regulación a la baja. ¿Y sabes qué provoca esto? Que las cosas simples de la vida ya no te den alegría. Un atardecer, la sonrisa de tu nieto, una buena conversación, la lectura de la Biblia. Todo te parece gris, aburrido, sin sabor. ¿Por qué? Porque has acostumbrado a tu cerebro a picos artificiales de placer extremo. Científicamente, te estás provocando una anedonia, una incapacidad de sentir placer real. Y espiritualmente, esto es lo que la Biblia llama tener el entendimiento entenebrecido, cauterizada la conciencia. El error número 2 de los 7 errores mortales de la masturbación en la madurez es creer que esto te mantiene joven o activo. La ciencia dice lo contrario. La eyaculación frecuente en la soledad, sin el intercambio amoroso y hormonal de una pareja real que libera oxitocina, la hormona del vínculo, solo te deja con prolactina alta, lo que te causa somnolencia y desánimo. Estás químicamente programándote para ser un hombre pasivo y triste. Dios diseñó el sexo para ser un pegamento entre esposo y esposa, no un soliloquio egoísta. Al hacerlo solo, rompes el diseño y pagas el precio en tu propia carne y psique. Quiero que entiendas que tu cuerpo es un templo del Espíritu Santo, y esto no es una metáfora poética, es una realidad física. Si metes basura en el templo se ensucia. Si sacas los tesoros del templo y los tiras al barro, el templo se empobrece. La conexión entre Renato y tú es esta. Ambos han estado buscando agua en cisternas rotas que no retienen agua. Pero hoy se rompe ese ciclo. La revelación de este video hablará directo a tu corazón en los próximos minutos, así que no te muevas. Quiero pedirte, por favor, un pequeño gesto de compromiso. Tómate un segundo para comentar la frase, ya estoy suscrito. Cuando leo eso, mi corazón salta de alegría, porque sé que no estoy hablando al vacío. Sé que hay un ejército de hombres valientes que están tomando su posición. Y si aún no lo has hecho, aprieta ese botón negro de suscribirse ahora mismo. Hazlo como quien cierra una puerta al pasado y abre una al futuro. No me dejes solo en esta misión. Al suscribirte me dices, estoy contigo en la trinchera, pastor. Abramos las Escrituras con reverencia y temor santo, porque la palabra de Dios es martillo que rompe la piedra.
El apóstol Pablo, escribiendo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 al 5, dice algo que parece escrito para nosotros hoy. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Fíjate en la frase, sepa tener su propio vaso o su propio cuerpo en santidad y honor. ¿Hay honor en esconderse en el baño como un adolescente asustado cuando eres un hombre maduro? ¿Hay honor en desperdiciar tu vida? No, hermano, no lo hay. El honor del hombre está en su dominio propio, en su capacidad de decir no a su carne para decir sí a su espíritu. Recuerdo una vez, hace años, cuando yo mismo luchaba con pensamientos que no eran míos, sentía que una nube negra me seguía a todas partes. Era joven, pero me sentía viejo, cansado. Me arrodillé y le dije al Señor, no puedo más, esta lujuria es más fuerte que yo. Y el Señor en su inmensa misericordia no me condenó, sino que me mostró que yo estaba intentando llenar un vacío de intimidad con Él, usando un sustituto barato. El día que entendí que mi energía sexual era energía de vida que podía transformar en oración, en trabajo, en amor por mi familia, ese día fui libre. Y te digo esto con lágrimas en los ojos porque sé lo que sufres. Sé que no lo haces por maldad. Lo haces porque buscas alivio, buscas sentirte vivo. Pero Dios te dice hoy, yo soy la vida. 1 Corintios 6:18 nos grita, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Este es el único pecado que atenta directamente contra tu propia estructura biológica y espiritual. Es un autoataque, estás bombardeando tus propios muros. Por eso te sientes derrotado, porque el enemigo está dentro. Pero la buena noticia, la gloriosa noticia, es que la sangre de Cristo limpia y restaura. No importa si has fallado 1000 veces, si hoy decides detenerte, si hoy decides cerrar el grifo del desperdicio, Dios puede devolverte los años que comió la oruga y el saltón. Él puede renovar tus fuerzas como las del búfalo. Hermano guerrero, superviviente, has llegado hasta el final de este video y eso me dice mucho de ti. Dice que tienes hambre de verdad. Dice que no eres un cobarde que huye cuando la palabra se pone dura. Eres un valiente. Te felicito por tu resistencia. Has escuchado la historia de Renato. Has entendido la ciencia detrás de tu fatiga. Has visto el ejemplo de Caleb y has recibido la corrección de la palabra. Ahora tienes las herramientas, tienes el manual. Sabes que la masturbación después de los 60 y en cualquier edad es un error mortal, porque te roba la vida que necesitas para terminar tu carrera con gozo. Satanás quiere verte débil, postrado, avergonzado, sin fuerza para orar por tu familia. Pero hoy le hemos descubierto el juego. Hoy sabes que cada vez que resistes, estás ganando una batalla espiritual de proporciones épicas. Quiero pedirte algo muy importante. Escribe tu nombre completo en los comentarios. No tus iniciales, tu nombre. Quiero presentarte delante del Padre en mis oraciones de madrugada. Quiero decir, Señor, aquí está Juan, aquí está Pedro, aquí está Roberto, hombres que han decidido santificarse. Es un acto de humildad y de poder. Y escucha bien, es vital, es de vida o muerte que compartas este video ahora mismo. Mándaselo a ese amigo que sabes que está triste, a ese familiar, o ponlo en tu muro de Facebook o en tu estado de WhatsApp. Satanás está temblando y te pondrá pereza, te dirá qué van a pensar de mí. No le escuches, lucha contra esa voz y comparte la palabra de vida. Al compartirlo, te conviertes en un atalaya, en un salvador de otros Renatos que están cayendo en el barro. No te vayas sin hacerlo.
Hay más mensajes divinos esperándote en este canal. No te detengas aquí, sigue alimentándote. Vamos a orar. Padre amado, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, presento a este hijo tuyo que ha escuchado este mensaje. Señor, rompe las cadenas de la lujuria solitaria, sana su mente de la pornografía y del desperdicio, restaura su vigor, devuélvele la fuerza de su juventud espiritual como a las águilas. Que a partir de hoy sea un templo santo, un vaso de honra. Perdónanos si hemos fallado, lávanos con hisopo y seremos limpios. Gracias por este guerrero. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Me siento muy orgulloso de ti por haber llegado hasta aquí. Si hubo algún fallo en el audio o si repetí algo, perdóname. Te hablo desde el corazón. Nos vemos en la próxima batalla.